Bienvenidos a un nuevo webinar de nuestro segundo ciclo de Pacdam Talks. Primero les comentamos que quedan 6 charlas por delante. La semana que viene se tratará sobre los aspectos prácticos de la firma electrónica en Argentina, y pueden inscribirse en el link que encontrarán en el chat en este momento. En el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Julio Contegrán, que como sabrán es el actual procurador ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. El doctor Contegrán es abogado y miembro del Consejo Federal de Procuradores y del Consejo Federal de Política Criminal. Fue secretario legal y técnico de la Provincia de Buenos Aires y miembro del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, fue representante por la Provincia de Buenos Aires en el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina, y Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue profesor de grado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral, además de dictar cursos de capacitación en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente es profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica Argentina, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, y director y miembro del Consejo de Redacción de Publicaciones Jurídicas. Además es autor de trabajos, notas, artículos y libros, y coautor de libros. Fue reconocido por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina y condecorado por su santidad Juan Pablo II con la Orden de San Gregorio Magno. Brevemente, para los que no están familiarizados, les comento que el Ministerio Público es parte del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, goza de autonomía e independencia que le otorga la Constitución de la provincia, y está encabezado por el Procurador General, que a su vez se compone por el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal, por lo que está integrado por un cuerpo de fiscales, defensores oficiales, asesores e incapaces. Actúan con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales. A continuación, el doctor Contegrán hablará sobre una organización pública en el contexto de la cuarta revolución industrial y el impacto de la pandemia, sobre la cultura, tecnología y gestión de las organizaciones, particularmente sobre el Ministerio Público de la provincia. Con ustedes le dejo la palabra al doctor Julio Contegrán. Muchas gracias, Julio. Muy buenas tardes, muchas gracias. Es para mí realmente un honor poder estar ante un grupo tan calificado de colegas, en este marco, además, de una institución particular, privada, como es el Estudio Pérez Alati, que tiene un prestigio nacional e internacional absolutamente ganado durante años de tarea profesional en defensa de los intereses generales, a partir de la defensa de los intereses particulares que se le encomiendan. Es también para mí un honor y de alguna manera una emoción poder estar frente a algunos ex alumnos muy calificados. Nicole Jauregui ha sido una de las mejores alumnas que yo he tenido durante mis 32 años de docencia, ya abandonado cuando comencé con mi tarea profesional pública en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. No voy a nombrar a otros, tampoco voy a decir en qué años tuve a algunos de los otros que están presentes hoy, por razones obvias, porque han pasado muchos años desde que los tuve, muchísimos años, y quedarían mal ellos y yo. Pero para mí es muy grato poder estar con ustedes hoy, es un honor sin ninguna duda desde el punto de vista profesional. Les agradezco infinitamente esta invitación y espero poder compartir esta hora que tenemos con algunas reflexiones respecto de lo que indica el título. Mi intención es poder trabajar con ustedes en el análisis, transmitirles a ustedes lo que ha sido nuestro proyecto de gestión desde el 28 de diciembre de 2016, que nos hiciéramos cargo con mi equipo de trabajo de llevar adelante la tarea de recomposición institucional del Ministerio Público y, por lo tanto, colaborar con esto a una reconstrucción institucional de la provincia de Buenos Aires desde el Poder Judicial. Y lo que voy a transmitirles es, de algún modo, este esfuerzo que venimos llevando adelante. A partir de ciertos axiomas fundamentales de comportamiento institucional y de comportamiento público y de hecho profesional que me parece
muchos de ellos pueden ser de utilidad también para el análisis de lo que tiene que ver con vuestra organización, con vuestra tarea profesional y, por qué no, con la tarea que ustedes tienen en distintos ámbitos de la sociedad, participando de instituciones intermedias, de corporaciones intermedias, de grupos intermedios dentro de la sociedad que articulados procuran sin duda el bien común. El primer aspecto que nosotros destacamos como base de sustentación de la elaboración de nuestro plan estratégico en el 2016, a poco de hacernos cargo, es la necesidad de revalorizar las instituciones en un proceso de revolución cultural. Ya voy a trabajar sobre este concepto un poco más adelante como conclusión de la exposición. Pero la necesidad de revalorizar esas instituciones y de trabajar sobre el vínculo que existe íntimo, esencial, entre instituciones y cultura, cómo se potencia el fortalecimiento de las instituciones a partir de la recomposición cultural, es decir, de la recomposición de los aspectos que son fundamentales para la continuidad de una sociedad, porque, como alguien me dijo a mí en su momento, un expresidente argentino con el que yo trabajé, tuve la dicha de trabajar, que fue el presidente Arturo Frondizi, me dijo, mire, Contegrán, nadie ni nada le garantiza a una nación su continuidad histórica. Lo único que lo garantiza es la unión de los integrantes de esa nación en el ámbito de la sociedad, en procura de la búsqueda de intereses que son comunes. Cuando esto se pierde, el riesgo de discontinuidad social y de discontinuidad de la nación es muy posible. Lo más impresionante de ese ejemplo histórico que yo les estoy dando, que es autorreferencial, pero que me parece muy válido, es que este comentario que me hizo el expresidente Frondizi cuando yo trabajaba con él, se produjo antes de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nadie garantiza a una nación su continuidad histórica. Por lo tanto, la tarea de fortalecimiento de las instituciones a partir de la recomposición cultural es una tarea clave que nos incumbe a todos y muchos más, por supuesto, mucho más a quienes tenemos la responsabilidad de conducir a alguna organización pública. También nosotros, en la elaboración de nuestro plan estratégico, tuvimos en cuenta algo que es fundamental. El orden institucional y el orden del plan estratégico no puede perder de vista que nuestra organización, como todas las organizaciones, sean privadas o públicas, van a llevar adelante sus tareas, van a buscar sus objetivos y van a cumplir con sus responsabilidades en el marco de la cuarta revolución industrial. Por lo tanto, es imprescindible no solo la relación, examinar y tener en cuenta la relación entre instituciones y cambio cultural, sino las relaciones de cambio tecnológico y cambio cultural. Cómo se impulsan unos a otros y cómo una organización no puede estar ajena a esta situación. Para poder llevar adelante esto, para poder examinar estos aspectos desde la perspectiva de lo que es nuestro proyecto estratégico, lo primero que yo voy a trasladarles a ustedes a modo de presupuesto y marco referencial son cuestiones atinentes al lugar geográfico en el que esta organización pública lleva adelante su tarea, sus misiones, sus funciones, sus responsabilidades y cómo es la estructura esencial de la organización de que se trata, es decir, del Ministerio Público. Algunas de las cosas, tal vez las más importantes, ya las anticipó Nicole Jauregui en la presentación, cosa que además le agradezco. Nosotros estamos avanzando en el ámbito del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. De lo que yo voy a hablarles es de nuestra tarea y nuestro plan estratégico, cómo se viene ejecutando, cómo lo diseñamos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Consecuentemente, lo primero que nosotros tenemos que considerar es este ámbito geográfico. La provincia de Buenos Aires, como ustedes tienen presente, es la segunda provincia en superficie de la Argentina, teniendo en cuenta que Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es la primera en extensión geográfica y la continuidad es de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene, ustedes ven en la placa, 305.000 kilómetros cuadrados, el 8% de la superficie nacional. Tiene aproximadamente 17.500.000 habitantes, haciendo una proyección de lo que fue el último censo nacional, el 38,6% de la población nacional. Fijemos el porcentaje o el guarismo del 40%, que es un dato muy relevante, como veremos, en términos comparativos de la provincia de Buenos Aires con la nación
con la estructura general y con la provincia, las otras provincias que integran la República Argentina. Tiene un 57,52 habitantes por kilómetros cuadrados y se cometen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, con datos del año 2018, 411.000 delitos. Esto es más del 26% del total del país. Podemos decir que en términos de la relación comparativa del año 19, nosotros tenemos casi un 30% del total de los delitos que se cometen en el país cometidos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Esta es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene dos datos absolutamente definitivos para poder comprender de qué se trata y dónde desarrollamos nuestra gestión. Lo primero es la extensión, que ya ha sido planteado, pero no solo en términos de superficie, sino en términos de extensión lineal. Para poder tener una idea de lo que es la provincia de Buenos Aires, recordemos que desde San Nicolás en el norte hasta Carmen de Patagones en el sur y de Saliqueló en el oeste hasta San Clemente del Tuyú en el este, nosotros tenemos 1.000 kilómetros en el primer caso, 800 kilómetros en el segundo caso. Es decir, hay unas distancias que son muy significativas en términos de la presencia física de los responsables en el territorio, que es algo que tiene que acompañar necesariamente la gestión. Además de la extensión, en la provincia de Buenos Aires tenemos un dato que es absolutamente dirimente, que es la heterogeneidad. La heterogeneidad. Un elemento de la heterogeneidad no es el elemento excluyente, aunque es muy relevante, es la existencia de este conglomerado demográfico, sociocultural, socioeconómico que se denomina el conurbano bonaerense, que articula con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el área metropolitana de Buenos Aires. El llamado conurbano bonaerense tiene una superficie de 3.556 kilómetros cuadrados. Es el 1,16% de la superficie de la provincia. Una población de 11.200.000 habitantes, esto es casi el 65% de la población provincial. Una densidad poblacional de 3.167 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en el ámbito del conurbano, en el territorio del conurbano, en el año 19 se iniciaron 627.132 investigaciones penales preparatorias, IPPs. Esto es más del 65% del total provincial. Para poder comprender el fenómeno del conurbano, basta solo con considerar que se repite casi de una manera idéntica la situación de asincronía que existe entre la República Argentina en su totalidad y el área metropolitana de Buenos Aires, con todas las consecuencias que de ello derivan. Además de la extensión y del fenómeno del conurbano, el dato más significativo de la provincia de Buenos Aires, a nuestro juicio, es la heterogeneidad, que no pasa solo por comparar cualitativamente o cuantitativamente la situación del conurbano con el interior de la provincia. Dentro de la provincia existen también diferencias cualitativas y cuantitativas muy significativas. Yo suelo dar este ejemplo. El departamento judicial de Azul, nosotros tenemos 19 departamentos judiciales, es el más extenso en superficie y tiene 3 ciudades absolutamente características. La ciudad cabecera, que es Azul, Olavarría y Tandil. En el departamento judicial de Azul, estas 3 ciudades son absolutamente distintas desde el punto de vista de su composición demográfica, cultural y el recorte socioeconómico. Tandil es una sociedad una ciudad que está sustentada fundamentalmente en la actividad de servicio ABC1, el turismo. Olavarría es una ciudad de matriz industrial y por otra parte Azul es una ciudad de base burocrática. Es decir, son 3 ciudades en su composición y su tipología totalmente diferentes. Estas diferencias se proyectan además a la caracterización de las ciudades en términos de la definición de una política criminal o de una política pública en general. Nosotros no podemos diseñar políticas criminales y políticas públicas exactamente iguales para 3 ciudades de un mismo departamento judicial. Esto caracteriza la dificultad de la heterogeneidad en términos del trabajo en el diseño de un plan estratégico, pero también habla
de lo que es, de la riqueza que tiene poder trabajar sobre esto que es la provincia de Buenos Aires en función de un plan de política pública. Y en eso nosotros trabajamos desde el 2016, desde diciembre del 2016, con nuestro instrumento, que es el que nos pusieron en las manos, que es el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Ya fue muy bien dicho por Nicole, nosotros integramos el Poder Judicial de la provincia, a diferencia de otros modelos en el país, en donde el Ministerio Público suele ser un órgano extrapoder o puede ser un órgano fuera del ámbito del Poder Judicial. Nosotros integramos el Poder Judicial. Además, la cabeza del Ministerio Público, que es la Procuración General, está coordinada por un responsable, que es el Procurador General, que integra la Suprema Corte. Es decir, que nosotros somos cabeza de uno de los tres poderes del Estado en la provincia de Buenos Aires. El Ministerio Público tiene 3 áreas de gestión: Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y el Ministerio Público Tutelar, que desde el punto de vista normativo integra la defensa, pero que nosotros le hemos dado crecientemente autonomía. Y estas 3 áreas de gestión se distribuyen en su actividad en 19 departamentos judiciales. Una consideración respecto del Ministerio Público. Al tiempo de nosotros ingresar, la gestión del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires estaba sustentada en una fuerte delegación en los fiscales generales, defensores generales y asesores coordinadores en los departamentos judiciales. Esta delegación, a nuestro juicio, fue una delegación que se fue distorsionando y que provocó la existencia en muchos ámbitos territoriales de lo que hemos denominado nosotros triángulos viciosos de gestión, en donde la relación entre los integrantes del Ministerio Público, por un lado, los integrantes del Poder Político, por otro lado, integrantes de la Fuerza de Seguridad, a veces generaban mecanismos perniciosos de gestión. Por ese motivo nosotros modificamos las herramientas de gestión y definimos una gestión concentrada en lo que tiene que ver con la decisión y la definición de un plan estratégico y delegación de la ejecución de ese plan estratégico definido desde la Procuración General. En términos sencillos, eufemísticos, nosotros decidimos pasar del feudalismo existente al federalismo que nosotros proponíamos en la gestión. La Constitución de la provincia de Buenos Aires incorpora al Ministerio Público en el artículo 189, y además de eso, nosotros tenemos una ley orgánica, que es la ley 14.442, que en el artículo 1 define con claridad nuestras funciones, y que después, en los artículos siguientes, resuelve las áreas de gestión y determina en el artículo 3 con absoluta claridad cuáles son nuestros principios. Aclara que el Ministerio Público es parte integrante del Poder Judicial, gozamos de autonomía e independencia otorgado por esta Constitución para el cumplimiento de sus funciones. La organización del Ministerio Público por ley orgánica es jerárquica y está regida por los principios de unidad, flexibilidad y descentralización. El objetivo central de nuestra función institucional es la tutela del interés general. Este es el norte y este además es un principio hermenéutico. En este ámbito trabajamos y esto básicamente somos. El ámbito territorial, con sus cualidades de extensión, heterogeneidad, y el ámbito judicial como integrante del Poder Judicial. Pues bien, en base a estos conceptos, yo quiero trasladarles muy brevemente cuál va a ser el mecanismo metodológico por el que les voy a ir transmitiendo algunas ideas de lo que ha sido nuestro plan estratégico, para demostrar cómo entendemos nosotros debe ser una organización pública en el contexto de la cuarta revolución industrial y cómo enfrentamos a la problemática de la pandemia, el COVID y las decisiones que se adoptaron a nivel del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial en relación a esta grave situación que enfrenta la humanidad y que enfrentó también y enfrenta nuestra población. Para hacerlo, yo en la exposición voy a ir siguiendo hitos fundamentales de lo que ha sido la evolución de la cuarta revolución industrial, de las cuales hemos ido tomando algunos elementos conceptuales y culturales para el diseño y ejecución de nuestro plan estratégico. De modo que yo voy a ir referenciando a medida que va avanzando la evolución histórica de la cuarta revolución industrial, qué cosas tomamos de esos hitos históricos, de esa evolución, para poder diseñar y ejecutar nuestro plan estratégico. Esta es la manera, la metodología que yo propongo
para la exposición respecto de esta organización pública que es el Ministerio Público, integrante del Poder Judicial. Vamos a ir entonces trasladando las primeras, las consideraciones históricas de la Cuarta Revolución Industrial a partir de los hitos fundamentales. Antes de eso, tengamos en cuenta que la Revolución Industrial, denominada Cuarta Revolución Industrial, tiene características distintivas en orden a las anteriores, absolutamente distintivas. No hay un elemento tecnológico significativo al modo de lo que hubo en las anteriores. La primera revolución industrial estuvo determinada por el concepto de la mecanización, la segunda por la electrificación y todo lo que esto provocó naturalmente, y la tercera la automatización. Esos fueron los elementos característicos. La cuarta revolución industrial se encuentra determinada, se encuentra asignada por una cualidad que es absolutamente desmaterial. Los procesos en la cuarta revolución industrial han pasado a un ámbito de desmaterialización, no hay una tecnología determinada, pero el rasgo distintivo es la interconectividad superintensiva. Este elemento de la cuarta revolución industrial implica una transformación sustancial en los mecanismos de vinculación de las personas y grupos de personas, de la sociedad, de las sociedades con culturas distintas que tienen un dato ahora común, que es este elemento de la vinculación de manera superintensiva. Las organizaciones no pueden estar ajenas a esta circunstancia en el diseño de sus proyectos y en la ejecución de estos proyectos. De modo que lo que yo voy a intentar ahora, como les decía, es tomar algunos hitos históricos fundamentales de la evolución de la cuarta revolución industrial, ver cuál es la naturaleza intrínseca en esos hitos y cuáles son los aspectos y enseñanzas que nosotros hemos rescatado en el diseño del proyecto y plan estratégico del Ministerio Público como organización institucional de la provincia de Buenos Aires. Primero, como presupuesto, ¿qué es lo que nosotros consideramos antes de comenzar con la estructura propia de nuestro ministerio? Nosotros consideramos que había un aspecto que fue determinado en la década del 60 que es absolutamente fundamental y aplicable en el ámbito de las ciencias sociales, que es el que describiera el cofundador de Intel, Gordon Moore, en 1965, cuando describiera la llamada precisamente ley de Moore. Esta ley de Moore determina el crecimiento exponencial de la potencia computacional. Lo que Moore dijo en ese momento es que una vez iniciado este proceso, se iba a generar un incremento y un crecimiento año tras año que iba a ser mucho más que geométrico incluso. Ni siquiera un proceso geométrico en términos de la relación con lo que podía ser una evolución aritmética. Ese crecimiento exponencial iba a ser tan importante que la expansión de la capacidad técnica y tecnológica no era imaginable al tiempo del inicio de las actividades. Según esta ley, la velocidad y potencia de los microchips, es decir, la capacidad de procesamiento informático, dijo Moore, se va a duplicar cada año, más adelante se va a actualizar cada 2 años. Es un presupuesto, la ley de Moore, de todo lo que fue el desarrollo de la inteligencia artificial y su evolución ulterior. Y ha sido un presupuesto para nuestro diseño estratégico. Nosotros lo que extrajimos, de la ley de Moore es que una vez que nosotros instaláramos el plan estratégico, pusiéramos las bases de sustentación de una transformación cultural, esa transformación iba a tener una fuerza de crecimiento que iba a ser absolutamente superior de la imaginada. Por lo tanto, la clave fundamental era la sustentación de una transformación cultural, porque la transformación cultural iba a permitir una aceleración del proceso de transformación institucional mucho más que geométrico. Y en eso, como digo, basamos sustancialmente nuestro plan estratégico, el diseño y la ejecución. Primera etapa del proceso como hito histórico de la evolución de la cuarta revolución industrial. La necesidad de la apertura del sistema y los efectos que tenía la apertura del sistema
en todas las organizaciones y en todo lo que tiene que ver con el negocio informático y además con las instituciones que se valían de este negocio informático. En relación a eso, el hito tecnológico de la cuarta revolución industrial que nosotros consideramos fue precisamente la creación por parte de un americano, Douglas Cutting, en cuanto fundó la empresa Hadoop. Esta creación de Cutting fue absolutamente importante. ¿Por qué? Porque Cutting determinó que lo que estaba faltando era la capacidad de unir las unidades de memoria y procesadoras, de manera que se pudieran trabajar de forma coordinada para almacenar datos, ejecutar computaciones de toda la carga de datos con los procesadores funcionando juntos en paralelo. Probablemente algunos de los allí presentes recuerden, como recuerdo yo, las organizaciones de oficinas en estudios jurídicos o en oficinas de empresas, en donde cada una de las personas que tenía una terminal de computadora juntaba los datos en su terminal sin poder vincularse con el resto. Bueno, Douglas Cutting determinó la necesidad de abrir esto, de abrir los sistemas individuales para poder multiplicar los esfuerzos. Nosotros destacamos esta situación, este caso de Cutting, porque en el caso de Cutting se da esta inteligencia para poder percibir la importancia de la apertura, pero además un dato que es fundamental y que es increíble, pero es absolutamente así. Douglas Cutting no tuvo contacto con una computadora hasta que ingresó a la universidad, y recién cuando ingresó a la universidad, él conoció lo que era una computadora, de manera que él no tenía una formación tecnológica que nos pudiese hacer ver que iba a comprender el fenómeno de una manera más simple. Lo que habla de la inquietud, del genio humano, de la capacidad de conocimiento y del esfuerzo intelectual que implica por parte de las personas imaginar situaciones que van mejorando y perfeccionando el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Bueno, Cutting dijo, hay que abrir, la necesidad de abrir. Bueno, esto nos llevó a la situación que nosotros consideramos que fue el sistema de código abierto, que comenzó a funcionar a partir de la creación de Hadoop y de otras empresas, por supuesto, a partir del software como un modelo de desarrollo, en función del criterio colaborativo, a partir de que cada usuario empezó a trabajar en su diseño, a introducir mejoras al sistema en su conjunto, y la idea fundamental de la apertura, en orden a la cual cualquiera podía usar este producto colectivo de manera gratuita, curiosamente. Y esto generó un crecimiento exponencial, absolutamente exponencial. Bueno, esta idea de la apertura, de la existencia de una base de inteligencia, el software, del ánimo colaborativo y la necesidad de generar un sistema abierto en función del cual se trabajara, nos permitió a nosotros ordenar nuestro plan estratégico en relación a muchos aspectos, de los cuales yo les voy a mencionar 4 fundamentalmente. El primero de ellos, la necesidad de recomponer nuestra estructura de control, porque esto claramente iba a generar la apertura. Las unidades de funcionamiento dentro del Ministerio Público, sea en la cabeza, en la Procuración General, como en el territorio, fiscalías generales, unidades fiscales, defensorías generales, unidades de la defensa o asesorías, estaban abroqueladas. Existía una situación de concentración interna, de resguardo de la información, de resguardo de la actividad. Entonces, para poder abrir eso, nosotros recompusimos la estructura de control, rediseñamos la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento. Trabajamos también sobre un modelo de código de ética que fue absolutamente novedoso en el ámbito del Poder Judicial. Recompusimos el área de auditoría, que estaba basada fundamentalmente en una auditoría ex post de carácter contable, de carácter económico. Y generamos
la necesidad que finalmente obtuvimos conjuntamente con la Suprema Corte de modificar el sistema de declaraciones juradas. Es decir, una nueva estructura de control, el código de ética, el nuevo régimen de auditoría y las declaraciones juradas impactaron para la apertura del sistema. Esto es lo que yo quiero trasladarles, que era nuestra idea. Hay que abrir el sistema. La gente tiene que abandonar ese criterio de desconfianza y pasar a sistema abierto, en el que se incorpore el mecanismo de la confianza, de la interacción, de la posibilidad de compartir criterios e información para mejorar el funcionamiento. De nada sirve, de nada servía que un fiscal tuviese procedimientos de investigación cerrados y exclusivos, como si fuese un coto de casa, y por lo tanto había que abrirlo. Para eso nosotros trabajamos sobre estos 4 aspectos. En orden a la Secretaría de Control Disciplinario, determinamos una nueva estructura con 2 áreas. Hay un departamento de control interno. De esto, en el departamento de control interno se ocupan de todo lo que es el régimen disciplinario de integrantes del Ministerio Público. Y también dictaminamos en aquellos procesos disciplinarios en los que la Suprema Corte nos solicita dictamen, nos solicita una opinión, después de haber seguido en la Corte el procedimiento disciplinario de los magistrados integrantes del área de Administración de Justicia, del área jurisdiccional, 2/3 del Poder Judicial, nosotros somos 1/3. La otra parte de la Secretaría de Control Disciplinario es el Departamento de Enjuiciamiento de Magistrados. Tenemos nosotros la responsabilidad y la facultad de participar en el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados. En la provincia de Buenos Aires hay un Consejo de la Magistratura que se carga de todo el proceso de incorporación de magistrados, de selección e incorporación de magistrados, mediante el sistema de exámenes, de concursos, de consultas, de todo lo que hace al trámite previo para que luego se seleccionen 3 pliegos, pasen al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo seleccione uno de ellos, vaya al Senado, el Senado lo apruebe o no, y en función de eso el magistrado pase a ocupar el cargo vacante. Es decir, todo el proceso de incorporación de magistrados en el Consejo de la Magistratura. Pero el proceso de remoción está a cargo de organismos que tienen que ver con la intervención de la Procuración General y con organismos que están funcionando dentro del ámbito de la legislatura y que tienen una composición mixta. ¿Cómo es el proceso? Básicamente, inicia con una denuncia, que es una denuncia que puede ser una denuncia particular, y la enorme mayoría de los casos denuncias promovidas por la Procuración General. Esa denuncia se presenta en una Secretaría Permanente de Enjuiciamiento que funciona en el ámbito de la legislatura de la provincia. Una vez analizada por la Secretaría Permanente esta denuncia, se habilita provisoriamente, la Procuración hace la acusación y con la acusación pasa a una comisión bicameral integrada por legisladores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Esa comisión bicameral es la que determina la habilidad del trámite de enjuiciamiento, se constituye el jurado de enjuiciamiento, que está presidido por el presidente de la Corte del momento en que inicia el jury, y hay integrantes además de Senado, diputados, del cuerpo de abogados de la provincia, que conforman el tribunal de enjuiciamiento donde se realiza el proceso. Bueno, todo eso nosotros lo reformulamos, capacitamos, mejoramos el plan de capacitación, los procesos de redacción de dictámenes, sí, trabajamos mucho en eso. ¿Con qué miras? Con miras a mejorar la calidad jurídica, la eficiencia, la calidad de la escritura y además fomentar los procesos disciplinarios delegados, porque también nosotros tenemos mecanismos delegados en los responsables jurisdiccionales de los departamentos judiciales y fomentamos esa tarea que estaba absolutamente relegada bajo la idea de que un superior directo y cercano no puede realizar un proceso disciplinario. Bueno, esto fue muy importante, hubo un crecimiento muy importante de los procedimientos disciplinarios, de los procesos de enjuiciamiento, en algunos casos han sido de público conocimiento, supuestos de destitución de magistrados en casos muy importantes, supuestos disciplinarios también muy importantes, con suspensión de integrantes del ámbito del Ministerio Público.
Este fue el primer aspecto vinculado a la apertura. El segundo aspecto que nosotros tuvimos en cuenta fue la creación de un código de ética que tenía como mira el reordenamiento y la sistematización de todos los principios, deberes exigibles y prohibiciones que existían en las normas vigentes. Esto lo dispusimos por resolución del año 19 y, como digo, fue absolutamente novedoso. El Código de Ética se aplica al desempeño funcional, a la conducta de los miembros del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, exclusivamente a nuestros miembros. Y la autoridad de aplicación es la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento. Esto ha sido muy novedoso, por cierto, está vigente y ya todos los procesos disciplinarios que comenzaron con posterioridad a su entrada en vigencia están considerando los mecanismos, las normas, los principios, deberes exigibles y prohibiciones previstos en el Código de Ética a los efectos de analizar la conducta del magistrado o del funcionario que estamos examinando. Segunda cuestión. La tercera cuestión, como les anticipé, fue la reformulación del área de auditoría. El área de auditoría, desde el punto de vista orgánico, depende directamente del Procurador General. Estaba limitada, también se lo señalé, a un análisis de carácter económico-contable y vinculado al examen de todo lo que fue el comportamiento ex post, es decir, con posterioridad al inicio de la actividad. Nosotros reformulamos e incorporamos muchas cosas. Primero, la existencia de un programa anual de auditorías, que el área de auditoría presenta ante el procurador lo aprueba y se ejecuta. Además del programa anual, se incorporan auditorías que ver, yo les hablaba. Además de esto, este rediseño tiene que ver con incorporar tareas de auditoría concomitante que antes no se realizaban e incluir también la necesidad de las auditorías en las actividades ex ante, que tienen una relación muy estrecha con los diseños de los planes estratégicos singulares de gestión, porque la auditoría ex ante permite rediseñarlos y en función de eso establecer los compromisos, los objetivos a alcanzar, las pautas y los tiempos para alcanzar esos objetivos y luego sí poder definir en qué medida se dio cumplimiento o no se dio cumplimiento a los planes establecidos de carácter general o de carácter singular. La cuarta cuestión tiene que ver con lo que anticipé, el nuevo régimen de declaraciones juradas. Esto es de una enorme importancia y yo les puedo asegurar que fue una tarea muy compleja, muy compleja. En cuanto ingresamos, en diciembre de 2016, uno de los aspectos que yo hablé con los integrantes de la Suprema Corte fue la necesidad de incluir dentro del ámbito del Poder Judicial declaraciones juradas públicas, y además que las declaraciones fuesen presentadas mediante firma digital en documento electrónico y que se modificara el plazo de renovación. Esto para nuestro plan estratégico era fundamental. Incluso lo que planteamos en ese momento era que íbamos a proponer hacerlo incluso exclusivamente para el Ministerio Público. Bueno, la Corte lo evaluó y finalmente pudimos, a fines del año 2018, determinar la existencia de este nuevo régimen, que, como digo, es un régimen que está sustentado en la necesidad de presentarlo en forma electrónica, con firma digital, lo que le da mucha seguridad, confianza y, por supuesto, enorme transparencia al sistema. La renovación es anual, y esta renovación es, además, seguida en su cumplimiento por el sistema de auditoría, y auditoría informa al secretario de Control Disciplinario de eventuales incumplimientos para la adopción de las medidas, lo que hace que haya una motivación particular en el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada, y es pública. Hay dos declaraciones juradas. Una declaración jurada con datos estrictos, rigurosos, prolijos, precisos sobre la composición patrimonial del magistrado que presenta la declaración jurada, y una segunda declaración jurada que son solo los datos genéricos de los bienes constitutivos del patrimonio. Esa declaración, la segunda, es de carácter público. Cualquier persona puede solicitarla.
Si uno cree o quiere investigar cuál ha sido la evolución patrimonial de un integrante del Ministerio Público y ahora también del área de Administración y Justicia, puede solicitarlo. Lo solicita y se le debe entregar una copia de la declaración jurada de la persona en cuestión. Esto es importante y ha generado una enorme conmoción y además ha provocado seguir avanzando en el proceso que les anticipé de la apertura, al modo de la apertura tecnológica que implicó el desarrollo de Douglas Cutting para su empresa Hadoop, es decir, trabajar bajo la idea del sistema de código abierto. Esto ha sido realmente muy importante. Y además celebramos que a partir de esta idea de la provincia de Buenos Aires, en otros ámbitos jurisdiccionales se pueda haber ido trabajando. Segundo hito histórico que vamos a analizar vinculado a la evolución de la cuarta revolución industrial y los elementos que nosotros hemos ido extrayendo de allí para poder avanzar en el cumplimiento de nuestros, es decir, en el diseño primero del plan estratégico y en el cumplimiento de estas pautas fundamentales de ejecución de nuestras actividades. Dijimos en diciembre del 2016, imaginamos en el equipo, al diseñar el plan estratégico, es muy importante la comunicación con el medio. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado en el ámbito de la evolución tecnológica de la cuarta revolución industrial? Se había determinado la necesidad sobre esta apertura de la que hablamos antes hacia una cuestión mucho más cualitativa y mucho más poderosa. Y ahí tomamos un ejemplo que es el de la plataforma GitHub, que seguramente ustedes conocen o muchos de ustedes conocen, se puede acceder, es interesante acceder a ella. Es una plataforma de colaboración para generación de software que implica la posibilidad de acceder a lo último en diseño de software. Las iniciativas en esta plataforma pueden adoptar cualquier forma. Personas que se comunican con personas, grupos cerrados dentro de organizaciones o código abierto sin restricciones. ¿Cuál es el presupuesto de GitHub? Y es el que nosotros tomamos en cuenta para avanzar en otros capítulos del plan estratégico. Todos juntos somos más inteligentes que individualmente. Todos juntos somos más inteligentes que individualmente. Porque puede haber ideas que estén por allí, que se potencien con las nuestras, o que a lo mejor son iguales a las nuestras y estamos superponiendo esfuerzos. Bueno, esta plataforma GitHub y lo que implicaba desde el punto de vista intelectual, cultural, este avance en la cuarta revolución industrial a nosotros nos permitió ir trabajando en muchos aspectos del plan estratégico y en función de esos aspectos del plan estratégico ir ordenando una novedad en lo que tenía que ver con lo que es una organización pública en el ámbito del Poder Judicial. Por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros? Trabajamos sobre un proyecto denominado MPBA Sociedad. Antes de esto, voy a seguir la exposición de la placa para no confundirlo. Diseñamos una plataforma de información. Una plataforma de información del Ministerio Público que denominamos SIJUR. Ustedes pueden ingresar a nuestra página o ir directamente a SIJUR y van a ver ustedes allí esta plataforma de información. No había en el Ministerio Público una fuente de información como esta. ¿Qué tenemos nosotros en la plataforma de información? En primer lugar, todas las novedades relevantes de los departamentos judiciales, a partir de los procesos en los que interviene nuestra gente, fiscales, defensores, asesores y los curadores que también integran nuestro Ministerio Público. ¿Cuál es el concepto, además del intelectual que antes mencioné, de la suma de esfuerzos que tuvimos en cuenta acá? Nosotros dijimos lo siguiente: el medio, la opinión pública, lo que es la articulación de las instituciones con la opinión pública, que son los medios de comunicación, los periodistas, necesitan información. Por lo tanto, nosotros hemos transmitido a nuestra gente la apertura hacia la relación con esas personas y una fuente de información que es esta, porque no existe una institución
informativa que pueda tener tantos corresponsales en territorio como nosotros. El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, omití decirlo, tiene 8.650 empleados, ¿no? Integrantes, entre empleados, funcionarios y magistrados, 8.650 personas. Y en los 19 departamentos judiciales en todo el territorio, que están en contacto con novedades y noticias todo el tiempo. Bueno, esa estructura ya está funcionando de una manera muy afianzada, se reciben en el ámbito de SIJUR todas las novedades que llegan de los diferentes departamentos judiciales y lo que se considera relevante se traduce en términos de noticia y se vuelca allí. Además, esa plataforma viene acompañada de lo que es un formato tradicional de plataforma jurídica, es decir, doctrina y jurisprudencia actualizada de distintos ámbitos de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, y también de distintas jurisdicciones. Hay un buscador de dictámenes y resoluciones que no existía de forma ágil, ahora se puede conseguir un dictamen del procurador en cualquier momento y las resoluciones que nosotros dictamos en cualquier momento con mucha facilidad, porque el buscador es un buscador de tecnología avanzada. Hemos revalorizado el tema de los flujos de noticias y conocimientos, sustentado en el concepto de acceso a la información. Es decir, la idea de la apertura viene acompañado de un principio de naturaleza constitucional, en su espíritu, convencional, que es el acceso a la información. Y por otra parte, desde otro punto de vista, el principio republicano de la necesidad de informar los actos de gobierno. Nosotros transmitimos a nuestra gente que es imprescindible comunicarse y transmitir, informar oportunamente los actos que se llevan adelante. Por supuesto, hay mucha resistencia, porque no hay una gimnasia de relación con los periodistas, no hay una gimnasia de relación con los medios, no hay una gimnasia de relación con la opinión pública, con los cuerpos intermedios, cooperativas, organizaciones, asociaciones que se vinculan con el Ministerio Público, partiendo de un dato que no hemos revertido, pero que estamos mejorando, que es el absoluto desprestigio del Poder Judicial en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de lo que yo hablo, de lo que yo hablo. En el año 2016, cuando nosotros asumimos el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, era uno de las dos instituciones más desprestigiadas en la totalidad de las consultas de opinión. Y nosotros dijimos, hay que mejorar la imagen y el prestigio. Por lo tanto, hay que acostumbrarse a esa relación. Hay que participar con la sociedad. Bueno, una de las alternativas, uno de los medios, una de las herramientas es esto. En 2019, además, nosotros perfeccionamos el sistema de estadísticas, que está incorporado allí en el SIJUR. Ustedes pueden encontrar en el sistema de estadísticas información respecto de los datos más relevantes de investigaciones penales preparatorias del año anterior y en algunos casos de tiempo más cercano. Se publica un semanario de noticias jurídicas de carácter digital que se envía por mail a una cantidad de suscriptores. Todas las semanas llega esta información, que es una información adicional a la información de la página. Se han publicado cuadernos temáticos de dictámenes por materias. Hay 4 ámbitos en los cuales estos cuadernos ya han sido publicados con información actualizada de la tarea que venimos realizando en el ámbito del Ministerio Público y de todos los organismos judiciales de la provincia de Buenos Aires, con otros aspectos que están analizados dentro de los dictámenes. Es decir, todo lo que es doctrina del Ministerio Público está volcado en estos cuadernos temáticos que han sido realmente un éxito muy importante, muy importante. Esta es la plataforma de SIJUR. Además de esto, nosotros reformulamos el área de informes. En la Procuración General existía un área de informes que generaban información que cruzaban entre estadísticas y en función de eso se elaboraban informes. Nosotros hemos reformulado
y a partir de acá hemos aumentado informes que antes no se realizaban, por ejemplo, informes de registro de violencia institucional, hemos perfeccionado el informe de violencia de género y delitos intrafamiliares, hemos incorporado otros informes. En el 2019 elaboramos 15 informes que están todos publicados en la web, ustedes lo pueden analizar allí. Son informes de gestión y de estadísticas delictivas generales y de algunos delitos en particular. Esto es tremendamente importante. Bueno, últimamente ustedes han tomado conocimiento de algún debate en el que nosotros hemos participado públicamente incorporando nuestra información sobre la evolución del delito. En el año 2019 publicamos un libro, además, con artículos elaborados por distintos responsables de las jurisdicciones de la provincia, del Ministerio Público, que hemos denominado el libro del Ministerio Público, Unidad en la Diversidad, porque el axioma de unidad en la diversidad es el que caracteriza nuestra gestión. Unidad del Ministerio Público respetando las autonomías de las 3 áreas de gestión. Son 43 trabajos allí publicados. Nosotros nos encontramos ahora elaborando el próximo libro, que seguramente saldrá a fines de este año. Ya hemos recibido los aportes de distintos integrantes del Ministerio Público y consideramos que es un instrumento importante para la comunidad jurídica, para los ámbitos académicos, para poder conocer cuál es el pensamiento de los integrantes del Ministerio Público y además cuál es la doctrina actualizada en distintas materias por las 3 áreas de gestión. Porque, como digo, allí han participado asesores, han participado fiscales, han participado defensores, que desde las distintas perspectivas comunican la información jurídica que vamos presentando. Como estamos muy cortos de tiempo y falta muchísimo, le voy a pedir a Patricio, que es mi relator, que está colaborando con el pase de las placas, vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, acá hay este es un proyecto estrella nuestro, proyecto estrella, que es el proyecto MPBA 2050, es lo que nosotros denominamos en nuestra interna, por favor ustedes, les ruego, apaguen la cámara cuando se vayan a reír. Nosotros le llamamos el Silicon Valley del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Concentramos allí todos los proyectos que tienen valor agregado, que andaban dispersos, un poco con esta idea que yo les anticipé. Hay proyectos que incorporan valor en términos de lo que es el funcionamiento del Ministerio Público y nuestros objetivos, que están dispersos, que se pierden, que se superponen. Bueno, nuestra intención fue, de alguna manera, concentrarlo en un área y creamos este programa MPBA 2050. La referencia al año 2050 es una referencia a algo de mucha proyección, de una proyección en el tiempo, realmente importante. Es un proyecto estratégico que está orientado a la mejora de la capacidad técnica y tecnológica. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Recibimos propuestas y ahí el equipo MPBA 2050 las ordena por unidades estratégicas o clústeres, vinculadas a tecnologías para la inclusión, nuevas tecnologías aplicadas al servicio de prevención del delito, investigación criminal, cibercrimen, gestión transparente, ciberseguridad, investigación y desarrollo. Es decir, por capítulos se van incorporando allí. El programa, los integrantes del programa MPBA 2050 analizan estos proyectos. Los proyectos, conforme a la resolución que antes estaba señalada en la placa, son proyectos que tienen que venir caracterizados como por los datos que se exigen en cualquier elaboración de proyecto en aquellas unidades empresariales de mayor rigor en el mundo. Es decir, tienen que venir con estudios de prefactibilidad, con una propuesta de sustento económico financiero, tienen que venir analizados en términos de lo que son experiencias nacionales e internacionales, tienen que venir toda la estructura de personal y recursos que se van a aplicar, bueno, una serie de elementos. Y una vez que se analizan, se aprueban o no se aprueban. La plataforma MPBA 2050 es la que va en políticas generales para que ustedes puedan tener una referencia de hacia dónde van estos proyectos. La mayoría de ellos estuvieron vinculados a investigación criminal, casi un 35%. Calidad de la gestión, un 25%. Atención al ciudadano, 16,4%. Ahora mencionaré algún
ejemplo de esto. Transformación digital, 15%, y otros proyectos vinculados a otros objetivos, el 9%. Nosotros recibimos, como les digo, en el programa 2050, propuestas de distintas áreas, pero también el programa de 2050 desarrolla con nuestra Subsecretaría de Informática, y fruto de eso fue la creación y puesta en marcha de nuestro chatbot, que ustedes, si entran a la página, lo van a ver, que baja el consultor por un costado de la página y puede interactuar con el interesado respecto de las preguntas que se van haciendo. Un chatbot tradicional, este asistente virtual, como digo, tuvo un enorme impacto en los medios y también en la sociedad. Hemos recibido 145.000 mensajes y han interactuado 5.600 usuarios con nosotros hasta ahora. Y están allí algunas de las experiencias en medios de lo que fue la presentación y el desarrollo de este chatbot. Realmente ha sido muy importante, para nosotros ha sido un orgullo, de modo tal que si ustedes ingresan, van a poder confirmar que es un instrumento de alta tecnología y novedosísimo en el ámbito del Poder Judicial. Bueno, además de esto, con motivo del desarrollo en algunas defensorías, hemos implementado un sistema de derivación de turnos. Ustedes podrán decir, bueno, pero esto, yo voy a un banco y me pasa, voy a alguna empresa, me pasa, a algunos ámbitos públicos y me pasa. Bueno, esto tiene algunas diferencias de valor, pero además no existía. Si alguien ha tenido la fortuna de transitar alguna de nuestras oficinas en las distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, se habrá encontrado seguramente, y mucho más en las áreas de la defensa y de las asesorías, con cantidad de gente esperando. Este sistema realmente ha sido de un fuerte impacto y nos ha permitido organizar el trabajo de una manera increíble. Y esto es fruto también del programa MPBA 2050. Vamos, Patricio, que vamos atrasados. Se ha creado también un panel de la defensa para incorporar allí información sobre políticas públicas dinámicas basadas en evidencia. Es muy importante. Aquí tienen ustedes el contenido de este panel de la defensa, donde hay información que está actualizada día a día y que permite ir monitoreando y sensibilizando la actividad de los defensores. Esto se generó con motivo de un desarrollo de la defensa del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez. Se ha trabajado en el incremento de la interconectividad superintensiva, un dato fundamental de la cuarta revolución industrial, de manera de poder incorporar paneles de control y de seguimiento, incluso no solo en computadoras fijas, sino también en computadoras portátiles y en teléfonos móviles, de modo que los responsables pueden hacer el seguimiento. Y todos los proyectos que no son aprobados por distintas circunstancias, en el año 19 nosotros hemos dictado una resolución por la cual todos esos proyectos van a un reservorio en el que se pueden consultar e ir perfeccionando, de manera que no se desperdicia absolutamente nada. Es un principio muy básico de la administración pública, pero bueno, nosotros acá lo hemos puesto en marcha en el área tecnológica. Y de hecho, muchos proyectos que no fueron aprobados, que se incorporaron al reservorio, sirvieron para nuevos proyectos y que se han puesto en marcha. De modo que ha sido realmente un hallazgo importante poder trabajar sobre el reservorio. Bueno, MPBA 2050 es, como digo, una estrella de nuestro plan estratégico y es un objeto de nuestro orgullo. Otro aspecto que nosotros examinamos en la evolución de la cuarta revolución industrial como un hito, como un salto cualitativo muy importante, fue la necesidad de revalorar las relaciones entre organizaciones y sistemas. En el ámbito de la cuarta revolución industrial, lo que se llamaron las interfaces de programación de aplicaciones, órdenes de programación mediante las cuales los ordenadores satisfacen todas las necesidades del usuario. Permite que diferentes servicios y aplicaciones se conecten con y operen en las plataformas de otros. La disponibilidad generalizada hace posible la experiencia moderna de la web, es decir, es la base de sustentación de la red, de la web. Este concepto de la relación entre organizaciones para nosotros ha sido fundamental.
y se vincula con las otras ideas, con la apertura y demás. Bueno, aquí otra de nuestros orgullos, el programa MPBA Sociedad. Es un programa que está sustentado en dos aspectos básicos. La tutela del principio de dignidad humana. Ese es el concepto central. Que esto hace a la esencia de nuestra responsabilidad institucional. Absolutamente. Y además, el principio de unidad del Estado, en el que creemos fervorosamente. Creemos en la unidad, por supuesto, en la autonomía, en la independencia de cada uno de los poderes del Estado, pero básicamente a partir de la idea de la unidad. Otra vez acá, trasladar lo que es nuestro axioma básico de la organización, unidad en la diversidad. Es decir, si el Estado no está unido, no hay forma de trabajar de manera eficiente. Dentro de esta idea, o a partir de esta idea, nosotros incorporamos un subprograma que es MPBA en las escuelas. Rápidamente les cuento en qué consiste esto. Primero, interactuar con la Secretaría de Cultura, con la Dirección General de Cultura y Educación, que es el Ministerio de Educación de la provincia, en la reformulación de la currícula para poder incorporar ahí principios básicos de convivencia a partir de las experiencias de nuestros funcionarios y magistrados. Si nosotros trasladamos conceptos que tienen que ver con aspectos que son de la convivencia, es decir, aspectos que guardan relación con la necesidad de resolver los conflictos en forma no violenta, como dato central, y la tutela de la dignidad de la persona humana. Además del trabajo en la currícula, nuestros funcionarios han estado presentes en distintos colegios y escuelas, públicos y privados. 2019, 107 escuelas, visitamos a 6.675 alumnos, 186 magistrados y funcionarios del Ministerio Público estuvieron allí, 91 escuelas secundarias públicas, 158 magistrados allí, con 3.876 alumnos, y 16 escuelas secundarias de gestión privada, con 28 magistrados afectados, 2.799 alumnos. Esto ha sido importante. La experiencia, mientras Patricio pasa la placa, la experiencia en las escuelas de nuestra gente ha sido muy impactante, porque nos permitió relevar cuáles son las necesidades de la gente en territorio, porque ¿qué hacen nuestros funcionarios y magistrados en las visitas? Bueno, responden preguntas de los chicos y a veces hacemos simulacros de procesos, de modo que es muy interesante ver cuáles son las preguntas que los chicos hacen, cuáles son los temas que seleccionan para los simulacros, y allí se repite constantemente en el conjunto de la población, en buena parte de las escuelas visitadas, dos temas: la violencia de género intrafamiliar y el tema del narcotráfico, que son justamente dos objetivos en 2016 y que lo pusimos en marcha en nuestra presentación el 7 de marzo del 2017 en el Teatro Coliseo Podestá. Esto es muy interesante y muy importante. Otra columna vertebral es la relación con las víctimas. Nosotros hemos hecho un plan de atención a las víctimas muy importante, dentro del cual quiero destacar el desarrollo de este mapa interactivo de acompañamiento a las víctimas que ustedes pueden encontrar en nuestra página web. Hasta el 22 de agosto del 18 teníamos 23.649 visitas. A fin del 19 tenemos más de 35.000 visitas al mapa interactivo. ¿En qué consiste el mapa interactivo? Probablemente ustedes puedan ver allí un mapa con una cantidad de puntitos. Bueno, una persona ingresa al MIAB, hay un espacio donde puede colocar su domicilio, cliquea y allí le aparecen dentro de la provincia de Buenos Aires qué lugares de asistencia a la víctima hay más cercanos a su domicilio. No solo del Ministerio Público, nuestras áreas de asistencia a la víctima en fiscalías, defensorías o asesorías, no solo, sino también los CABAJ, Centros de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia de la Nación, los CAB, los Centros de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia de la provincia, las policías, las unidades departamentales de la policía, vinculadas a la atención de violencia familiar y de género, las comisarías de la mujer, y otras áreas del Estado nacional, provincial o municipal que asisten a la víctima. Es muy importante porque de esa manera la persona puede acceder al lugar más cercano en tiempo más breve y evitar
riesgos para sí o para sus familiares. Otro aspecto del programa MPBA Sociedad, además de las escuelas y el tema de las víctimas, ha sido la presencia en barrios con población en situaciones de vulnerabilidad. Nosotros hemos incorporado gente allí fija nuestra en ámbitos físicos que nos ha proporcionado el Poder Ejecutivo Provincial, y en función de eso se consulta a nuestra gente respecto de situaciones que son relativamente urgentes, y de esa manera evitamos las situaciones en las cuales existe mayor riesgo para las personas para tener que concurrir a unidades fiscales o unidades de la defensa. Esto ha sido muy importante. Nosotros hemos tenido presencia en distintos barrios con población en situación de vulnerabilidad: Garrote en Tigre, Costa Esperanza, Costa del Lago y 8 de Mayo en San Martín, Carlos Gardel en Morón, Puerta de Hierro, San Petersburgo, y 7 de marzo y 7 de marzo bis en La Matanza, La Cava en San Isidro, el barrio Porá en Lanús, Itatí en Quilmes, Libertad y Don Orione Viejo en Almirante Brown. En todos ellos ha habido gente nuestra, y en algunos casos hemos podido instalarlos de manera fija para que reciban a nuestra gente. Este es otro aspecto del programa MPBA Sociedad. También hemos tomado la responsabilidad de parte del patronato de liberados. Esto es del segmento que se denomina no postpenitenciario, es decir, todas aquellas personas que están cumpliendo algún tipo de compromiso derivado de la eventual comisión de un ilícito al que se ha arribado por... asumimos esto después de un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2017, y en todos los ámbitos de la provincia de Buenos Aires tenemos un área de patronato a nuestro cargo. El resto es responsabilidad del Ministerio de Justicia de la provincia, pero en este caso nosotros lo tomamos y estamos trabajándolo. Es decir, estoy mencionando distintos aspectos que hacen al programa general MPBA Sociedad, la necesidad de nuestra presencia articulado con la sociedad. Hemos trabajado sobre distintas cuestiones. Entonces, tiene que ver con el tema de la víctima, el tema de las escuelas, el tema de los liberados, en este caso las personas que cumplen penas que no son penitenciarias. En ese mismo sentido, aspecto fundamental, el convenio al que arribamos en su momento con el Ministerio de Seguridad para el desarrollo de una aplicación, que es la aplicación llamada Seguridad Provincia. La aplicación Seguridad Provincia es algo que cualquier ciudadano puede instalar en su computadora o en su teléfono móvil. Mediante esa aplicación, esa denuncia impacta en dos lugares, en el mismo momento: en la comisaría correspondiente y en la fiscalía de turno. De modo que con eso se evitan desvíos y se neutralizan eventuales desvíos de las denuncias, y se permite además una intervención automática de nuestros fiscales que toman la investigación, hacen un primer análisis, hay un tiempo para la ratificación. Bueno, este sistema Seguridad Provincia ha tenido un enorme éxito, y les cuento como un dato referencial del éxito del sistema Seguridad Provincia. Durante el ASPO, es decir, el aislamiento social preventivo y obligatorio, las estadísticas de la utilización del sistema Seguridad Provincia aumentaron 6 veces, de manera tal que la difusión de este sistema ha sido muy importante, y la utilización por los ciudadanos en caso de eventual o posible comisión de un delito realmente ha sido muy significativa. A nosotros nos tiene muy entusiasmados, de alguna manera. Bueno, acá tienen algunas estadísticas del año 2019. Ven una distinción entre denuncias y reportes, porque hay delitos que se califican como de denuncias porque deben ser ratificados dentro de un tiempo, y los reportes se toman por el fiscal de turno como lo que se denomina una noticia criminis, es decir, evalúa, no hace falta ratificarlo, evalúa los datos proporcionados y en función de eso decide la continuidad o no de la investigación. Hay otras estadísticas, ustedes pueden ver allí que del total de los delitos que se pueden incorporar en las denuncias por Seguridad Provincia, el componente más significativo, 50% casi, son temas de narcotráfico,
un 30% robo y hurto y un 14% temas vinculados a corrupción de la fuerza de seguridad, corrupción policial. Después hay juego clandestino, robo de celulares, delitos contra integridad sexual, tentativas de homicidio, etcétera, distintos delitos que tienen una participación menor en la utilización del sistema seguridad provincia, que como digo, es un sistema muy importante porque ha sido una conjunción a partir del principio de la unidad del Estado, es decir, áreas tecnológicas, informáticas del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, integrados para la realización de un proyecto de esta naturaleza que ha sido, como les digo, tan importante y que ha tenido una utilización y yo diría un enorme bautismo de fuego durante el aislamiento, en función del cual se ha podido incrementar en un 600% la utilización durante el aislamiento. Además de esto, yo quiero señalarles muy rápidamente otro proyecto o subproyecto, que es el proyecto de relacionamiento con los municipios, que es una novedad absoluta desde el punto de vista institucional. No existía una vinculación del Ministerio Público, integrante del Poder Judicial, con los municipios. Hay 135 municipios en la provincia de Buenos Aires, 135. El municipio, ustedes saben, es la unidad política por excelencia, históricamente preexistente a las provincias y a la nación, y tiene un poder, una fuerza de relacionamiento con la población y con la sociedad enorme, porque hay allí una vinculación estrecha entre los funcionarios municipales, con la cabeza del intendente, los cuerpos deliberativos y las personas. Nosotros entendimos que esa relación había que fortalecerla institucionalmente, y que no fuese una relación oficiosa. En función de eso, comenzamos a trabajar la firma de convenios marcos con los municipios. Hemos firmado más de 50 convenios a la fecha, convenios marcos que a su vez nos permiten firmar convenios particulares referidos a, por ejemplo, primero, capacitación de agentes municipales por personal del Ministerio Público, en materias diversas, normalmente violencia de género y narcotráfico. Son dos temas muy recurrentes. Por el otro lado, la interacción tecnológica y el intercambio de información, de elementos tecnológicos que puede haber en el municipio y en el Ministerio Público, que a veces hay avances interesantes que nosotros necesitamos y a la inversa, y eso se ha desarrollado de una manera muy ágil. Y en tercer lugar, el intercambio de información, que es muy importante. Ustedes saben, en general, los municipios tienen, por ejemplo, cámaras de seguridad, y esa información de las cámaras de seguridad pasa a ser un elemento sustancial para nuestros fiscales al momento de la investigación. Bueno, el modo en que se ordena esa información es fundamental, y a partir de los convenios particulares hemos avanzado mucho en el diseño, rediseño de la información, para que nuestros fiscales puedan tener esa información de manera acabada. Es decir, mejorar la entrega de información, intercambiar tecnología y avanzar en los procesos de capacitación por parte de nuestros funcionarios respecto de agentes municipales. Esto también hace a la interacción. Cuarto punto, hito histórico, el desarrollo de la nube a nivel tecnológico en la cuarta revolución industrial. Bueno, no me voy a detener aquí. Software y servicios ejecutados en Internet en un disco duro, entre comillas, que no es el disco duro de cada ordenador, de cada computadora, la nube. Muy bien. Eso para nosotros ha sido muy importante. Y la idea cultural, intelectual de lo que es la nube, es decir, un lugar donde esté toda la información, nos ha permitido diseñar un proyecto que hemos ido avanzando, que es el SIM Portal. Hay un portal del Ministerio Público, el SIM es el Sistema Informático del Ministerio Público. En ese portal hay subgrupos de SIM que van incorporando toda la información, de modo que nosotros tenemos una nube dentro de la nube. Y esto ha sido tremendamente importante, porque a nuestra área de informática, la Subsecretaría de Informática, conjuntamente con el programa MPB 2050, han ido ampliando los distintos componentes del SIM Portal, porque aquí se centraliza toda la información.
Y los usuarios pueden acceder a ese portal y a partir de ahí obtener información. Además, desde el SIM Portal, nosotros nos vinculamos con subsistemas de otras organizaciones. Por ejemplo, con el sistema Augusta de la Corte, la Dirección de Migraciones, GEDEVA y otras áreas informáticas o bases de contenidos a los que se puede ingresar por el SIM Portal. Ha sido muy importante desde el punto de vista de los procedimientos de investigación y desde el punto de vista del resguardo de información también, porque se puede allí cotejar la información y eventualmente perfeccionar aquella con la que nosotros contamos. El desarrollo de SIM Portal ha sido muy importante. Quinto punto. Nada de esto podría ser factible si nosotros no le podemos dar a nuestra gente un ambiente confortable. No lo hemos logrado, pero hemos avanzado mucho. El proyecto MPBA Infraestructura tuvo en miras un primer objetivo que era hacer un relevamiento de los 505 unidades que tenemos en la provincia. Y se hizo. Y se pudo diseñar e incorporar dentro de un programa todo lo que era cada espacio físico en el que funciona una unidad del Ministerio Público en la provincia, su layout, la cantidad de personas que trabajan, la manera en que están distribuidas, la cantidad ideal de personas, y nos ha permitido además interactuar con el área de personal en la determinación del diseño de lo que es una planta ideal de personal para cada unidad. Hicimos el relevamiento inicial, se creó el subsistema informático SIM Inmuebles, otro subprograma dentro de SIM Portal, se hicieron consultas con todas las autoridades departamentales, se elaboró el plan de infraestructura y de dotación ideal, se ejecutó y comenzamos a vincularnos con otros organismos para obtener la mejora. Es un aspecto crítico para nosotros. Crítico porque tenemos un déficit presupuestario que no nos permite avanzar hacia un diseño moderno de oficinas tal como nosotros entendemos. Pero hemos logrado algunos avances importantes y tenemos un nuevo edificio que si alguien va por ahí alguna vez vale la pena visitarlo, de nuestra área de Ministerio Público Fiscal en Lomas de Zamora, es el que está, si ustedes miran la pantalla, el de la izquierda, en las fotografías, y también es muy importante nuestro edificio de Policía Judicial en la Ciudad de La Plata, que es la fotografía que ustedes ven a la derecha. Hay otros avances que hemos hecho en otros lugares, pero bueno, les comento este particularmente. Sexto punto, sexto hito histórico, en la aparición de la inteligencia artificial, que es conocida por todos. Y allí hubo un caso paradigmático, que fue la computadora Watson de IBM. Tienen ustedes presente incluso algunas anécdotas, hechos históricos, absolutamente simpáticos, que fue la intervención de la computadora Watson en algún programa de televisión de preguntas y respuestas. Bueno, lo que implicó esto, ¿no? Esta capacidad de inteligencia artificial que se desarrolla en principio como una cuestión relativamente rústica para poder interactuar en algún juego como el ajedrez con una persona que luego se fue ampliando y que se fue incorporando de alguna manera como una explosión tecnológica y de inteligencia muy importante. Bueno, ¿qué tomamos nosotros del tema de la inteligencia artificial? Además de muchas actividades. Volcar la idea a lo que tiene que ver con la investigación y entonces avanzamos en el desarrollo de nuestra Policía Judicial. La Policía Judicial es una institución que está prevista en la Constitución. La Constitución dice que debe haber una Policía Judicial en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. La Constitución es del año 99. Desde el 99 hasta el año 2017, 18, no existió policía judicial en la provincia de Buenos Aires. No existió policía judicial en la provincia de Buenos Aires. Nosotros conseguimos que se sancionara la ley 15.005. Entienda, no es una policía en términos de fuerza de seguridad. Para que se comprenda acabadamente y de una manera muy simplificada, la policía judicial tiene dos áreas: investigaciones judiciales, en términos internacionales, los detectives, y el área técnico-científica, todo el equipamiento que se aplica para la investigación. Cromatógrafos para determinar
cómo es la especie de narcotráfico, de estupefaciente, y cuál es la integración de ese estupefaciente y su vinculación eventual con las mismas cualidades que se obtuvieron en algún tipo de procedimiento en otro lugar de la provincia, para en función de eso tener vinculaciones que permitan una investigación de redes y avanzar con la justicia federal en lo que tiene que ver con el macrocomercio. Bueno, miles de alternativas. La policía judicial ha sido algo muy importante para nosotros y lo estamos llevando adelante con recursos propios hasta que podamos obtener de parte de las autoridades en el diseño del presupuesto y luego en su aprobación los recursos que hemos previsto 24 y lo que prevé la ley 15.005. La Policía Judicial en la provincia de Buenos Aires, además de ser un instrumento clave en la investigación, es un instrumento de equilibrio institucional. Existen dos aspectos que tienen que ver con el equilibrio institucional. Y cuando digo el equilibrio institucional, quiero decir el fortalecimiento del Ministerio Público y por ende del Poder Judicial para compensar la relación de fuerzas con distintas instituciones en el ámbito de la provincia y fundamentalmente con la fuerza de seguridad. ¿Por qué? ¿Y cuáles son estos dos aspectos? Primero, el sistema acusatorio. Ustedes tienen presente, en la provincia de Buenos Aires rige el sistema acusatorio, en función del cual el fiscal tiene el ejercicio de la acción. A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, ahora la Nación está implementando en alguna provincia del norte el sistema acusatorio. En la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, donde el juez tiene el ejercicio de la acción y eventualmente delega en el fiscal, en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos el ejercicio, los fiscales nuestros tienen el ejercicio de la acción, es decir, comienzan la investigación. Y existen jueces de garantía que son los que autorizan algunas medidas o actos procesales que puedan afectar las garantías constitucionales. Por ejemplo, allanamientos que no sean allanamientos de urgencia, que sí los puede resolver el fiscal, o eventualmente prisiones preventivas que afectan, obviamente, la garantía constitucional de la libertad. Toda esa investigación, en base al sistema acusatorio, fortalece al Ministerio Público, porque le da la posibilidad de actuar sobre las situaciones presuntamente delictivas y anticiparse a lo que puedan hacer otras instituciones. ¿Se entiende? Y por otra parte, una policía judicial fortalecida permite trabajar científicamente sobre las investigaciones. De modo que la policía judicial tiene un enorme impacto institucional. Por eso, cuando nosotros decimos Watson en la justicia, hablamos de la inteligencia artificial en la justicia y de todo lo que tiene que ver la tecnología y los avances tecnológicos, análisis del contenido de los teléfonos, incluso cuando se han borrado los contenidos, incluso cuando se ha destruido parcialmente el chip, en algunos casos no podemos acceder a la información, de modo tal que tenemos un elemento fundamental de investigación, los cromatógrafos que ya dije para el análisis de gases, otros instrumentos que hemos incorporado a nuestras morgues judiciales, la de Junín, que presta servicios para otras jurisdicciones, la de La Plata, la de Lomas de Zamora, que es importantísima y que ustedes probablemente alguna vez han leído algunas tareas. ¿Qué es lo que he venido haciendo hasta el momento? Como intenté decirles, tomar hitos históricos de la evolución de la revolución industrial y de allí explicarles cómo nosotros tomábamos algunas enseñanzas culturales o intelectuales para desarrollar nuestro plan estratégico y esto nos permite de alguna manera tener una idea de lo que ha sucedido. Otra cuestión que hemos incorporado es la vinculada al tema del conocimiento. Incorporó, se diseñó, por parte de este pedagogo Salman Khan en el 2006, la llamada Academia Khan,
que era una herramienta de formación permanente. Hoy, visto a la distancia, 14 años después, nos parece una cuestión muy elemental. Pero en el 2006 fue una revolución importantísima en el plano del conocimiento, en el plano de la transmisión del conocimiento. Es decir, un ámbito físico, allí, a nivel de sistemas y de informática, en donde las personas pudiesen recurrir para realizar tareas de capacitación. Fíjense qué cosa más elemental hoy, pero allí fue absolutamente explosivo. Bueno, ese hito histórico a nosotros nos hizo pensar o repensar, porque de hecho muchos de los que integramos el equipo de gestión del Ministerio Público a nivel de la mi equipo de trabajo, nuestro equipo de trabajo, viene del mundo académico. Entonces nosotros, bueno, vamos a reorganismos de capacitación, planes de capacitación, programas, jornadas, congresos, que se realizaban en distintos departamentos judiciales de la provincia y que no eran aprovechados. Entonces dijimos, vamos a centralizar esto con una propuesta académica común y que se diferencia de aprendizaje personal y creamos un centro de capacitación más fortalecido, en el cual todas las personas que en distintos lugares tienen algún proyecto, nos lo presentan, nosotros lo examinamos, lo hacemos desde la sede central en La Plata de Procuración General o habilitamos su gestión a nivel territorial para poder ordenar y reordenar, porque muchas veces se hacían al mismo tiempo. ¿Qué entendemos nosotros por la capacitación? Obviamente, un proceso de formación de nuestra gente, un proceso de mejoramiento intelectual y además de todo lo que tiene que ver con su aptitud profesional. Pero además de eso, creemos que la capacitación es un factor de cohesión interna, porque la interacción dentro de los ámbitos de capacitación, físicos o virtuales, es muy importante para generar cohesión entre las áreas de gestión, porque allí entonces interactúan fiscales con defensores, con asesores y curadores que intercambian opiniones y entienden lo de la unidad en la diversidad. Y esta articulación que se produce allí es también una articulación al cambio cultural, porque en esas oportunidades se transmite la necesidad de la reforma cultural, que es la base de sustentación de todo el plan estratégico. De modo que las tareas de capacitación para nosotros son bastante más que una simple capacitación, si me permiten ustedes el término. Es una capacitación orientada a un objetivo institucional. La capacitación además va en paralelo con los objetivos institucionales. Es decir, nosotros, en tal sentido, trabajamos proyectos de jornadas de narcotráfico, hay jornadas de violencia de género, es decir, coexisten con. Bueno, ¿qué fue lo que yo les he querido ir planteando hasta el momento? Y cierro. Buenos Aires. En ese contexto, la provincia, y con este instrumento diseñamos un plan estratégico. Para poder diseñarlo, nos hemos valido de lo que ha sido la evolución tecnológica de la cuarta revolución industrial. Y en ese orden de cosas, lo que yo he intentado es mostrarles aquellos hitos básicos, solo algunos, de los cuales nosotros hemos extraído enseñanzas intelectuales para poder ir avanzando en el rediseño del Ministerio Público, y hemos repasado, en función de esto, lo que hemos hecho en esta organización pública dentro de la cuarta revolución industrial. Nosotros estábamos en una situación en la que habíamos reconocido
que el Ministerio Público operaba como un sistema complejo, que es un dato también que se ha incorporado al análisis epistemológico de las ciencias sociales y también del ámbito del management y del gerenciamiento en los últimos 10 años, pero que ha tenido un impulso muy fuerte en los últimos 4 o 5. El concepto de sistema complejo, la necesidad de comprender el funcionamiento de los sistemas complejos. Bueno, también nosotros trabajamos sobre esa idea en su momento y entendimos que el Ministerio Público era un sistema complejo y como sistema complejo tiene sus particularidades. Los elementos que lo componen interactúan de una manera singular. Además, la relación entre esos elementos y sistemas externos es singular. Y la generación de una corporación cultural interna es muy importante dentro del sistema complejo. Pero hay en los sistemas complejos aspectos que son cualitativos, y uno de ellos es la imprevisibilidad. La imprevisibilidad hacia la esencia de la complejidad. Y nosotros trabajamos mucho, créanme, para estar preparados ante eventos imprevisibles. Y eso tenía que ver con la proyección cultural, con la reforma cultural, con la comunicación de una nueva cultura institucional. Por supuesto, no teníamos idea de que iba a pasar lo que pasó con la pandemia, pero sí teníamos idea de que nosotros teníamos que estar preparados para hechos imprevisibles. Y para poder estar preparados ante hechos imprevisibles, incluso de magnitud, insisto, sin tener la más mínima idea de que esto iba a suceder, debíamos tener fortalecida la cultura, fortalecido el aspecto tecnológico en el sentido más amplio, y entendido lo que había sido la evolución de la cuarta revolución industrial en la que nosotros estábamos operando como organización, es decir, como conjunto ordenado de elementos que interactúan en miras a un fin común, y organización pública en el ámbito de la dimensión pública, en donde hay algunos limitantes para actuar, y además de esos limitantes hay aspectos del bien común que no se pueden perder de vista porque son aspectos inmediatos, no mediatos, como sucede con las organizaciones de carácter privado en general, salvo obviamente las de fines públicos. Ante esa imprevisibilidad nosotros nos enfrentamos con motivo de la pandemia. Tan es así, voy a dar un solo ejemplo, que puede sonarles a ustedes disruptivo y seguramente hay información parcial sobre el problema, que nosotros el 16 de marzo, es decir, 4 días antes de que el Poder Ejecutivo dispusiera el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, el 16 de marzo dicté yo una resolución, porque veníamos analizando lo que estaba pasando en el mundo a partir de la irrupción de la pandemia, que le daba instrucciones a defensores fiscales asesores que contemplaran la situación de las personas que estaban privadas de libertad, que estuviesen dentro del universo de riesgo definido por la Organización Mundial de la Salud. Contemplar la situación significa analizar de qué manera se pueden tomar medidas que impidan una proyección del virus interno, es decir, que no se transformen en vectores eventuales del contagio, que permitan evitar un abarrotamiento, además del sistema de sanidad externo. Eso lo hicimos, teniendo en cuenta, por supuesto, qué pena estaban cumpliendo, qué delito es el que habían cometido y por el cual estaban cumpliendo la pena, cuál había sido su comportamiento dentro del sistema carcelario y si estaban dadas todas las condiciones para obtener el beneficio. 16 de marzo. Les menciono porque fue el más disruptivo de todas las decisiones que adoptamos. Muy incomprendida, tremendamente incomprendida y pésimamente utilizada por algunos ámbitos judiciales hasta que logramos revertir la situación. Se los menciono por esto que yo les estoy señalando. Estábamos preparados para la imprevisibilidad, porque los sistemas complejos deben estarlo. Por supuesto, no hemos podido resolver todo. Sí hemos podido dotar a todo nuestro personal de accesos al sistema informático para que pudieran seguir trabajando, como ha sucedido. Pudimos dotar a nuestro personal de un sistema de comunicación como Microsoft Teams, porque habíamos firmado un año antes con Microsoft un convenio de intercambio. Podíamos darle a los abogados la posibilidad de acceder a nuestro sistema penal en forma remota, porque habíamos firmado hace 2 años, en el año 2018, con el Colproba, Colegio Público de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, un convenio, el primer convenio firmado con firma digital por las 2 partes en toda la provincia de Buenos Aires, en función del cual los abogados podían ingresar
a los sistemas, a los procesos penales, por supuesto los que estuviesen acreditados y autorizados, en forma remota. Es decir, todo eso ya lo habíamos hecho nosotros. Y eso facilitó muchísimo el trabajo durante el ASPO y lo sigue facilitando. ¿Por qué? Porque imaginamos que la cuarta revolución industrial iba a enfrentarse como sistema complejo a casos imprevisibles. En base a estos conceptos que yo quiero dejarles como conclusiones. A diferencia de lo que normalmente se supone, y como Mario Barico lo expresa muy bien en su libro El Juego, The Game, no es el cambio tecnológico el que empuja el cambio cultural. Por lo tanto, si es así que el cambio cultural es el que provoca el cambio tecnológico, de hecho, todo cambio tecnológico conlleva como fuente eficiente un cambio cultural. Si esto es así, nosotros no debíamos esperar estar dotados de instrumental y bienes suficientes y recursos para poder producir el cambio. El cambio lo debíamos hacer con independencia de lo que tuviéramos. Y así lo planteamos, y así lo llevamos adelante. Segunda cuestión, planteamos la necesidad de liderar la transformación institucional de la provincia de Buenos Aires desde el Ministerio Público y por lo tanto del Poder Judicial. Y hubo bastante inquietud con motivo de estas manifestaciones, que incluso las hice públicas yo en algunos reportajes importantes que se hicieron, que tuvieron mucha difusión. Pues bien, en ese momento, y ahora digo lo siguiente, los liderazgos no son de las personas, sino de las instituciones. Nosotros reordenamos las instituciones, fortalecemos las instituciones y las instituciones empujan el liderazgo. Los líderes son las instituciones, por eso hay que fortalecer las instituciones. Y en contrario, cuando las instituciones se debilitan, aparecen los liderazgos mesiánicos. En esta convicción es que nosotros siempre diseñamos instituciones fuertes y fue nuestra idea para el proyecto del Ministerio Público. Diseñamos un plan estratégico y cultural porque estamos convencidos de que hay una íntima relación entre estrategia y cultura, pero la cultura es más importante que la estrategia. Hay una anécdota que es muy significativa. Napoleón Bonaparte, con sus 12 generales en una carpa en París, definiendo las modalidades para invadir Moscú, para invadir Rusia, eso es estrategia. 1 millón de franceses caminando por la nieve para llegar a Moscú es cultura. Nosotros debemos trabajar sobre la cultura. Y tenemos que estar preparados para los cambios generando el cambio. Y esto es lo que hemos tratado de hacer. Y esto es lo que yo he tratado de transmitirle en representación de 8.650 personas que hacen todos los días un esfuerzo para mejorar la imagen y el prestigio del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires y cumplir con el objetivo del interés general. Estoy seguro de que lo estamos haciendo. No estoy seguro de haber podido transmitírselo de manera muy clara a ustedes. Muchísimas gracias por la presentación, súper completa. La verdad que creo que muchos nos llevamos un montón de enseñanzas y de conocimientos que no teníamos la menor idea que se estaba produciendo todos estos cambios en la provincia. Ante todo, los felicitamos a todo su equipo y como reflexión, ojalá esto se trascienda en todo el país y no solo en este ámbito, con esta conclusión de que no lideran las personas sino las instituciones, pero bueno, también se necesitan las personas para generar este tipo de reformas y detectar las falencias y cambios que son necesarios para tener instituciones cada vez más fortalecidas. Así que muchísimas gracias. Para nosotros desde el estudio es un lujo haber contado con tu presencia, con esta exposición tan clara y explicativa para todos. Y bueno, y hay algunas preguntas, voy a hacerlas brevemente para bueno, dejar abierto el debate, y creo que quedamos todos sujetos a mucha reflexión con todo lo que nos has explicado. Una pregunta es, que creo que varios se deben estar haciendo, es cómo estos cambios se pueden proyectar a largo plazo y se puede evitar en cierto punto que los cambios en los representantes tanto del Ministerio Público o de los cambios de gestión de gobierno
no impidan estas transformaciones tan trascendentales que se están dando y que describiste a lo largo de tu exposición. Es un tema crucial, Nicole, absolutamente crucial. Yo lo plantearía de la siguiente manera. Si nosotros el 28 de diciembre del 16, que dicho sea de paso, yo juré ese día, que es el Día de los Santos Inocentes, muchos amigos me decían, vos tenés que ir al día siguiente, pedir audiencia con la gobernadora y decirle, renuncio, que la inocencia te valga. Y en realidad yo lo tomé en el sentido más estricto. Ese día se celebra el Día de los Santos Inocentes por las personas más vulnerables. Y lo hemos tomado nosotros como un axioma de nuestra gestión. Si nosotros ese día hubiésemos pensado lo que en realidad es, que en cualquier momento puede haber un cambio de circunstancias, de administración, de lo que fuere, y en función de ese cambio provocar una ruptura de la continuidad de nuestro plan estratégico, no lo hubiésemos hecho. No lo hubiésemos hecho. Nosotros, por eso, el lema de nuestro programa tecnológico MPBA 2050 es muy significativo. Yo no voy a estar vivo en 2050, lo sé perfectamente. Como también sé que en cualquier momento dejo de ser el procurador de la provincia en función de la inestabilidad institucional propia de la Argentina. Esto es así. Pero nosotros tenemos que pensarlo en términos de continuidad, porque lo que es realmente importante es lo que dejamos instalado con independencia de nuestra presencia. Por eso, tan fuerte la idea del cambio cultural. Si nosotros conseguimos transmitirle a quienes sí van a quedar, con seguridad, de estos 8.650, el hecho de que este sistema así tiene que funcionar, que así se debe trabajar, que estos son los principios básicos, que la dignidad de la persona humana es un objetivo que no se puede negociar de ninguna manera, en ninguna circunstancia, y que tenemos que fortalecer las instituciones, mejorar la imagen del prestigio, es decir, un decálogo de 10 aspectos claves de nuestra gestión. Si nosotros conseguimos transmitirlo, eso va a quedar tan arraigado que quien sea venga a reemplazar al procurador, a su equipo, no va a poder contra eso. Y esta es nuestra expectativa, y este es nuestro entusiasmo. El entusiasmo de llegar a algún lugar de conducción de una organización de carácter público y dejar instaladas ideas que son absolutamente incuestionables en términos de la mejora de las condiciones de vida, en este caso de los bonaerenses, y tener la tranquilidad de que si por alguna circunstancia, qué sé yo me agarré el bicharraco hace unas semanas, y qué sé yo si yo iba a estar vivo, no sé. Sin embargo, eso estaba allí, y va a seguir, Nicole, va a seguir, quien sea que esté a cargo. Bueno, muchas gracias. Bueno, otra pregunta que también acá formularon en el chat, por Diego Serrano, es ¿cómo se determina en qué casos ponen foco los fiscales y a la investigación de qué causas se vuelcan más recursos? Bueno, la reflexión es que se entiende que debe ser difícil no priorizar, pero ¿cómo se asignan esas prioridades en función de qué criterios? Sí, los hay. Nosotros tenemos un lema también, que yo lo tomé de esta persona que mencioné, el expresidente con el que trabajé. Él me decía, mire, si todas son prioridades, no hay ninguna prioridad. Por lo tanto, usted tiene que definir prioridades. Aunque sepa que son infinitos los problemas, tiene que definir prioridades. Nosotros definimos 4 objetivos estratégicos de política criminal y lo presentamos así en nuestra exposición el 7 de marzo en el Teatro Coliseo Podestá, cuando presentamos los lineamientos de nuestro plan estratégico, a poco de empezar en La Plata. 4 objetivos. Y en base a un concepto que yo lo grafico de una manera bastante elemental y un poco, si se quiere, pedagógica o infantil, que es la siguiente. El objetivo central es la tutela de la dignidad de la persona humana. Funciona primero la persona. Y el primer relacionamiento de la persona, es decir, su primer ámbito de vinculación, allí donde va creciendo. Después están los aspectos de políticas públicas que nos son absolutamente ajenos. Esa es la familia. Consecuentemente, nosotros, del total del cuadro de delitos alternativos, tenemos que poner como prioridad número 1 aquellos delitos que están vinculados a la familia. A la familia, porque es el ámbito de contención
donde nace, crece y se desarrolla una persona. Alguien dijo, y dijo muy bien, no se ha inventado nada mejor para nacer y para morir que la familia. No hay nada mejor. Por lo tanto, nuestro primer objetivo de política criminal fue la violencia doméstica y la violencia de género. Si nosotros no le ponemos 2016, 2016, si no ponemos foco en esto prioritariamente. Segundo, la persona luego de vincularse con la familia se vincula en un segundo, yo digo, ¿por qué decía pedagógicamente o infantil? Como círculos concéntricos, desde la persona en círculos concéntricos. El segundo ámbito de relacionamiento es lo que denominamos el barrio, es decir, aquel lugar donde la persona, después del vínculo con la familia, se empieza a socializar. Por supuesto, dentro del barrio involucramos las instituciones educativas y demás. Por ende, el segundo objetivo de política criminal fue algo que sucedía en el barrio constantemente y que nosotros teníamos que de alguna manera atacar desde el punto de vista de nuestra responsabilidad y con nuestros instrumentos, por supuesto, ¿no? Sin involucrarnos en competencias ajenas, que son del Poder Ejecutivo y de otros ámbitos. Que es el robo con armas, que conlleva habitualmente homicidios violentos. O sea que el robo con armas y homicidios violentos pasó a ser el segundo gran objetivo de política criminal. Que era abarcativa de la totalidad de los vínculos de la persona, que es el tema que se transformó en un objetivo central de nuestra batalla. Incluso nosotros dijimos, yo lo dije el 7 de marzo, venimos a dar esta batalla, en sentido estricto, con nuestros instrumentos y todos nos tienen que acompañar en esta batalla, que es el narcotráfico. Esto destroza la sociedad. Si nosotros no damos la batalla, y era 2017, en este momento va a llegar una situación que va a ser absolutamente irreversible, como ha sucedido con otros países, donde el tema se ha tornado irreversible. Tercer objetivo de política criminal. Y luego, en el mismo ámbito, círculo concéntrico, definimos un cuarto objetivo de política criminal a partir de lo que consideramos absolutamente disolvente, por la pérdida de la autoridad, por la pérdida de la imagen de la autoridad, por lo que significa en términos de flujos económicos y de desvíos económicos, la corrupción, los delitos contra la administración pública. Entonces allí definimos violencia de género y doméstica, robo con armas y homicidios violentos, combate contra el narcotráfico en la parte de nuestra competencia. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tiene delegado solamente el microtráfico, ¿no? El narcomenudeo. La justicia federal tiene el ámbito de competencia más grande. Y los delitos contra la administración pública, la corrupción. Bueno, esas prioridades determinan decisiones en orden a distribución de recursos, creación de fiscalías especializadas o mecanismos que suplen a las fiscalías especializadas, no necesariamente fiscalías especializadas, capacitación específica, un conjunto de decisiones que se adoptan a partir de este esquema. Es muy buena la pregunta de Diego, y creo que de alguna manera yo respondo con esto, que es lo que nosotros hicimos. Bueno, excelente exposición. Bueno, creo que varios van a surgir, pero puede llegar a surgir alguna que otra pregunta a lo largo de el tiempo que vayamos reflexionando todo lo que escuchamos y aprendimos. De vuelta, y bueno, y en el grupo, en el chat, acá estamos viendo, no sé si lo tenés a la vista, no nos sobran las felicitaciones por el trabajo que están haciendo y también les queremos transmitir realmente nuestra gratitud por representarnos y por el trabajo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, desde ya, gracias por esta presentación, por la exposición. Y bueno, y si hubiera alguna otra consulta, se las haré llegar oportunamente con el diálogo que tenemos. Y bueno, de vuelta, enormemente gracias por acercarse y por darnos esta exposición a nuestro estudio, que para nosotros es un lujo contar con este tipo de exposiciones y su presencia, que sé que el tiempo escasa en todo su trabajo diario. Yo agradezco de nuevo, de corazón, la invitación. Felicito por este ámbito y esta iniciativa del proyecto que ustedes vienen llevando adelante dentro del estudio. Ahí lo veo a Jorge, le agradezco mucho a Jorge,
los felicito. También te quiero felicitar por las chicas que han trabajado. Nicole ha trabajado con un profesionalismo abrumador en el desarrollo de esto, y con la cortesía y educación que la caracteriza desde que la conozco. Bueno, muchísimas gracias. La presentación de PowerPoint está a disposición, ya las tienen, así que pueden cursarla al que tenga interés, y cualquier información adicional, por supuesto. Y como mensaje final, después de este agradecimiento, espero que haya sido de utilidad, tengan la certeza de que hay un grupo de gente que está de alguna manera coordinando el trabajo de otro enorme grupo de gente en la provincia de Buenos Aires, que tiene el objetivo de recuperar las instituciones para la Argentina para siempre, y que damos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para que esto suceda, y para que ustedes puedan estar, los que viven allí y los que vayan, tranquilos, en la medida en que nosotros podemos garantizar instituciones sólidas. Este es nuestro compromiso, quiero que lo sepan. Muchas gracias. Muchas gracias. Francamente es un orgullo para nosotros haberte tenido hoy, un privilegio para la Argentina de contarte en tal función. Es muy difícil encontrar hoy una charla que se inicia con el objetivo de fortalecer las instituciones cuando, lamentablemente, en tiempos inciertos, muchas veces las instituciones republicanas están en riesgo. Así que realmente un orgullo nuevamente para nosotros y un privilegio tenerte en este lugar. Y muchas gracias por darnos este precioso tiempo y con esta charla tan apasionante. Muchas gracias. Un gusto, un gusto verlos. Chao. Gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias.